Vamos a compartir pantalla y vamos a continuar viendo ahorita el tema de irrigación que estábamos viendo. Y luego les comparto otra. Entonces, nos quedamos aquí. ¿Ok? Vimos lo que era el sistema vértebro-basilar. ¿Sí? Y habíamos platicado que hay un sistema vértebro-basilar y dos sistemas carotídeos. ¿Ok? Estos tres sistemas vasculares se unen a través de la comunicante anterior y las dos comunicantes posteriores. Aquí tengo en este esquema la carótida interna que se ha cortado, igual que los nervios ópticos para sacar el encéfalo, y veo carótida interna, la cerebral media y la cerebral anterior. ¿Ok? Vean que aquí las cerebrales anteriores se unen a través de la comunicante anterior. Y la carótida interna da una rama colateral, que es la comunicante posterior de un lado y del otro lado. Y entonces se cierra el circuito arterial cerebral. ¿Ok? Y quedamos que la sangre de un sistema carotídeo nunca se combina con la del otro ni con el sistema vértebro-basilar, solo en casos patológicos. ¿Ok? Solo que ocurra una trombosis, una embolia, cualquier cosa de este tipo me va a generar que cambie el sentido del flujo sanguíneo. ¿Ok? Para garantizar que se irriguen pues esas grandes extensiones que quedarían sin irrigación o pequeñas. Bien, si nosotros hablamos de las ramas de la arteria carótida interna, sus ramas terminales, una es la arteria cerebelar media. Aquí la ven. ¿Sí? La arteria cerebelar media, aquí la observan, ¿sí? De un lado y de otro lado, va a viajar entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. ¿Ok? Se mete entre esos dos lóbulos para dirigirse hacia el lóbulo de la ínsula. Llegando al lóbulo de la ínsula, da ramas, vean aquí la cisura lateral, ¿sí? Aquí se ha separado el lóbulo temporal, entonces puedo ver las ramas de la cerebral media. Llegando al lóbulo de la ínsula, da ramas ascendentes y ramas descendentes, o sea, ramas que se van al lóbulo frontal y parietal y ramas que se van al lóbulo temporal. ¿Ok? En el momento en que sale la arteria cerebral media, aquí está la carótida interna, y vean que da la cerebral anterior y luego se continúa como cerebral media. Y es en este sitio de la cerebral media, donde da infinidad de ramas perforantes. Ahorita vemos alguna otra diapositiva. Muchas ramas perforantes. Y estas son las que nunca me deben olvidar. Nunca. Se llaman arterias lentículo estriadas. Lentículo estriadas. ¿Ok? ¿Por qué no las vamos a olvidar? Porque el 90 y tantos % de las rupturas vasculares en casos de hipertensión arterial o de crisis hipertensivas severas se rompen. Son las que se rompen. A ustedes les van a enseñar cuáles son los límites normales de presión arterial.
¿sí? Y les van a enseñar que siempre decimos 120, 80. Pero si un paciente, ese 80, sube por arriba de 100, 110, cuidado, ¿sí? Puede tener un EBC. Un EBC es enfermedad vascular cerebral. Se le pueden romper los vasos porque la presión está muy alta. Y los vasos que normalmente se rompen son las arterias lentículo estriadas. ¿Ok? Y entonces nos van a dar un daño severo a ciertas estructuras que ahorita repasaremos rápidamente. ¿Ok? Bien, me pueden olvidar todas las demás ramas, de veras, como médicos generales se pueden olvidar de ellas, pero nunca de las lentículo estriadas, ¿sí? Y de los territorios que dejan sin irrigación y de la sintomatología que se presenta en estos pacientes, que la iremos viendo a lo largo del curso, ¿ok? Ya llegará el momento en que hablaremos bien de esto. Ok, una vez que da las arterias lentículo-estriadas, véanlas acá, me da una arteria, aquí la ven. Esta arteria se coloca en la cara basal del lóbulo frontal, ¿sí? Y entonces recibe el nombre de arteria órbito frontal lateral. Órbito frontal lateral. Aquí la ven. Y vamos a ver que la cerebral anterior, del otro lado, me da origen a la órbito frontal medial. Y entonces se unen y generan anastomosis. Esto es sumamente importante, porque si por aquí hay un trombo o una trombosis y dejamos sin irrigación esta zona, automáticamente la otra, ¿sí?, irriga. ¿Ok? Entonces quedamos que en el cerebro hay infinidad de anastomosis. Este es un ejemplo. Entonces, pues, la siguiente rama que me debo aprender es la arteria órbito frontal. Seguimos, y entonces yo voy a tener aquí otra rama importante. Se llama rama frontal ascendente o candelabra. Recuerden que muchos términos anatómicos se generaron pues, hace 2 siglos, ¿sí? Y en muchos lugares no había luz. Entonces tenían candelabros donde ponían las velas y muchas velas, ¿sí? Bueno, pues alguien dijo, esto se parece a un candelabro, y entonces a esa arteria, como se ramifica así, le vamos a llamar candelabra. ¿Ok? ¿Cuál? La arteria frontal ascendente. Luego tengo las ramas prerolándica, ¿sí? ¿Ok? La rama rolándica y la rama posrolándica, que generalmente se le llama parietal anterior, posrolándica. ¿Ok? Esas son ramas que ascienden, ¿sí?, hacia el lóbulo frontal. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí?, en el lóbulo de la ínsula, la arteria cerebral media se divide en una rama que va a dar las ramas ascendentes y en otra rama que da las ramas temporales, ¿sí?, o descendentes. Y entonces me va a dar ramas temporales anteriores, medias y posteriores. Ok, si aquí yo no lo veo bien, pues busco una que sí pueda verla. Y entonces observen aquí. Aquí ven perfectamente bien, esta es la cerebral media, las arterias lentículo estriadas. ¿Ya las vieron?
se meten en la profundidad del cerebro y nos van a irrigar, por supuesto, el núcleo lenticular, putamen, globo pálido, y me irrigan la cápsula interna. Sobre todo el brazo anterior, ¿sí? Parte del brazo anterior, rodilla, y parte del brazo posterior. ¿Ok? Están en esa encrucijada de B. ¿Sí? Rodilla y las partes anterior y posterior de sus brazos. Entonces, si me regreso a este cuadro donde están las ramas de la carótida interna, vi que están las lentículas estriadas. Las temporales, ya les dije que están en desorden, anterior, media y posterior. La prerolándica, rolándica y parietal anterior. La órbito frontal. Y por último, la arteria angular. ¿Ok? Entonces, me voy a la cara dorsolateral. Dorsolateral. Y entonces aquí veo muy bien la arteria cerebral media que va saliendo, que está entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, y se mete al lóbulo de la ínsula. Y entonces me da la arteria órbito frontal lateral. La rama frontal ascendente o candelabra. ¿Sí? Y aquí ven las arterias precentral en la cisura precentral o prerolándica, rolándica, y muchos le llaman a esta postrolándica, que es la parietal anterior. ¿Ok? La parietal anterior también se le llama postrolándica. Y luego ven aquí, habíamos dicho que en la cisura lateral, ¿se acuerdan? Había un giro angular. Ah, bueno, pues hay una arteria angular. Entonces esas son las ramas que se tienen que aprender. ¿Sí? ¿Ok? Profesor, esas mismas, bueno, o cuáles serían las operculares que leí que vienen, o no sé si tengan el mismo nombre. Sí, están aquí, son ramas de esta. Están en la zona opercular. A lo que voy es esto. Yo les puedo preguntar, en el examen les podría preguntar, ¿qué arteria irriga el área 312? ¿Qué me contestarían? ¿La rama rolándica? La rama rolándica o la rama post-rolándica, ¿cierto? La rama rolándica es la que está en la cisura central, también se llama arteria rama central o rolándica. Pero recuerden, entre el surco central y el postcentral está el área 312. Entonces, ¿quién lo va a irrigar? Parietal anterior y arteria rolándica. Eso es lo que se tendrían que aprender. ¿Qué arterias irrigan el área 4? Está por delante del área 312. Está precentral, ¿o no? Entonces, ¿quién le da ramas? Pues la arteria central y la arteria precentral o prerolándica. ¿Estamos? ¿Quién me va a irrigar el área 44? Pues la candelabra en forma importante. ¿Por qué? Pues porque está situada en la zona donde va a estar el área 44, 45, 47. ¿Estamos?
Entonces, la cuestión es que ustedes ubiquen, ¿sí?, qué es lo que hay ahí. Si yo les pregunto, ¿qué arteria irriga las áreas auditivas? Mira, esa es la finalidad de que ustedes sepan el nombre del área, la función del área y el giro donde está. Si yo sé que está en el giro temporal superior, este es el giro temporal superior, y que está el área 41 por delante del área 43, pues entonces yo puedo decir que el área 41 está irrigada por la arteria temporal posterior o anterior. Depende de lo que venga en su examen, ¿sí? Estoy haciendo preguntas hipotéticas. Generalmente les van a hacer preguntas tan gruesas como ¿quién irriga el área 17? La arteria calcarina. Y si no viene calcarina, cerebral posterior. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Qué arteria irriga el oído? Pues yo esperaría que me preguntaran arteria laberíntica o auditiva interna. Pero pueden poner tronco basilar. Entonces yo tengo que saber que el tronco basilar da origen a la arteria auditiva o laberíntica. ¿Sí queda claro? Ya, no es tan detallista así como... Les pueden preguntar, ¿de quién es rama la arteria parietal anterior? O la candelabra. O la órbito frontal lateral. Pues nada, me tengo que aprender las principales ramas de la arteria cerebral media. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya no se compliquen tanto la existencia en saber qué irriga cada una de estas ramitas. ¿Sí? O le pegan ahí el hemisferio donde están las áreas y las ubican y ya, si quieren aprender más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esas son las ramas que ustedes deben aprenderse de la arteria cerebral media. Las que nunca me van a olvidar son las lentículas estriadas. ¿De acuerdo? Ok. Arteria cerebral anterior. Vamos a seguirla. ¿Les parece? Y aquí está. Aquí veo cómo sale una arteria cerebral anterior. Rodea el quiasma y el nervio óptico y se mete en la cisura interhemisférica. Y luego viaja pegadita al surco del cuerpo calloso o descansa sobre el cuerpo calloso. Y la otra que hace lo mismo. Rodea al quiasma y se mete en la cisura interhemisférica. Y ahí van las dos. ¿Sí? Una para cada hemisferio. ¿Ok? Bien, si yo la sigo aquí en este esquema de Netter, veo que su primer rama es la arteria recurrente de Heuner. ¿Ok? Ya la vieron. Arteria recurrente de Heuner. ¿Ok? La sigo y veo que da origen a la comunicante anterior y uno las dos arterias cerebrales anteriores. La sigo y aquí me da la arteria órbito frontal medial, que se van a estomosar con la órbito frontal lateral de la cerebral media. ¿Ok? La sigo y aquí veo que me da, aquí me da una arteria que se llama frontopolar. Frontopolar. Se va al polo anterior del lóbulo frontal. ¿Ok? Esta arteria, junto con la arteria órbito frontal, tanto medial como lateral, frontopolar, y órbito frontales mediales y laterales son las que irrigan a Pepe Grillo.
¿Se acuerdan? A las áreas 9, 10, 11 y 12. Las áreas del juicio, de la previsión, del intelecto, inhibidoras del comportamiento, etc. Esas son las arterias que están irrigando esa zona. Entonces no olvido la frontopolar y luego veo que se divide en dos. Una arteria pericallosa anterior y una arteria calloso marginal. Esta arteria calloso marginal se sube al surco del cíngulo y va a terminar como arteria paracentral. ¿Ok? Entonces aquí veo yo la arteria calloso marginal y veo cómo termina como paracentral. ¿Sí? Si yo la quiero ver en una cara medial, aquí la veo. Esta es la cerebral anterior. Y entonces aquí estoy viendo que está formando la órbito frontal medial. ¿Ok? Esta es la órbito frontal medial. ¿Sí? Sigue ascendiendo y pues va a dar la comunicante. Me sigo, bueno, la comunicante está un poquitito más abajo. Me sigo y me da la frontopolar, ¿la ven? Esta es la frontopolar. Entonces les digo, la frontopolar con la órbito frontal me irriga todas las áreas 9, 10, 11 y 12. Y luego veo que aquí se divide en dos. La arteria calloso marginal, que va a irrigar toda esta cara medial, ¿sí? Y la arteria pericallosa anterior, que se mete en la cisura precuneal, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, la pericallosa se mete en la cisura precuneal y forma la arteria precuneal. Y la arteria calloso marginal me forma aquí la arteria paracentral. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ramas terminales de la arteria cerebral anterior? La calloso marginal y su arteria paracentral. La arteria pericallosa y la arteria precuneal. ¿Ok? Aquí están observando cómo lo que veíamos ayer, la cerebral posterior da una arteria pericallosa posterior y se unen, se anastomosan. Entonces, si hay una trombosis por aquí, pues no pasa nada, esta la suple. Si hay una trombosis por aquí o por acá, no pasa nada, esta la suple. Y lo único que me queda es la zona de infarto en el sitio donde está el trombo, está el émbolo, ¿verdad? ¿Sí? En esa zona pequeñita. Si hay partida en ramas, pues ya esas ramas no irrigan. Pero imagínense que hay un trombo aquí, ¿sí? En la cerebral posterior. Si no hubiera esta rama y esta anastomosis, toda esta zona quedaría sin irrigación. Pero no, en el momento en que esto se ocluye, automáticamente la sangre entra por acá y se va a irrigar todo el territorio que le correspondía a la cerebral posterior. Entonces hay infinidad de sistemas anastomóticos. ¿Ok? Lo que me permite que no haya tantos problemas en caso de que se presenten trombos. ¿Sí? Trombosis. Ahorita vamos a ver qué es eso. Bueno, esas son las ramas que ustedes se tienen que aprender de la arteria cerebral anterior. ¿Ok? Y habíamos dicho, si yo quiero saber qué hacen, pues las busco. ¿Sí? Las busco. Si me voy aquí, vean la recurrente de Heuner. ¿Sí? Es la primera rama de la arteria cerebral media. ¿Sí? Son ramas, perdón, de la arteria cerebral anterior. ¿Sí? Su primera rama.
Entonces, está en la región anterior del encéfalo. Y entonces, ¿qué me irriga? Dice, penetra por la sustancia perforada anterior. ¿Se acuerdan que la sustancia perforada anterior es donde está el tracto olfatorio y se divide en estría olfatoria medial y estría olfatoria lateral en la cara basal del lóbulo frontal? Ahí está el espacio perforado anterior. Bueno, pues por ahí penetra esta arteria, ¿sí? ¿Qué irriga? Vean, la parte anterior, rostral. ¿De quién? Del globo pálido, de la cápsula externa, el brazo anterior de la cápsula interna, la prolongación anterior del ventrículo lateral, ¿ok? La parte anterointerna de la cabeza del núcleo caudado, la porción adyacente del putamen, los núcleos del septum lúcido. Ya. Si yo tengo un concepto mental de qué es lo que tengo acá dentro del encéfalo, pues sé que tengo un núcleo caudado, tengo un putamen, un globo pálido, una cápsula interna, ¿cierto? Bueno, esta arteria se mete en esa región anterior e irriga las partes anteriores de esas estructuras. ¿Ok? Así es como deben pensar. ¿Y cuál es el territorio? Pues ya lo vimos. Si entra en el espacio perforado anterior, ¿qué está arriba? Pues está la cabeza del núcleo caudado, el brazo anterior de la cápsula interna, está la cápsula externa en su región anterior, putamen, globo pálido. Bueno, pues eso es lo que hace la arteria recurrente de Hebner. Si se llega a ocluir o hay un sangrado, pues voy a tener problemas con todos los núcleos que se afectan por esa falta de irrigación o por ese sangrado si se rompió. ¿Ok? Si yo tengo, por supuesto, la cerebral anterior da muchas ramas perforantes. Ya quedamos que siempre que voy por alguna región del encéfalo, yo doy ramas perforantes. ¿Ok? Mis raíces, me meto como si fuera la raíz de un tronco. Me meto ahí. Y veo, cerebral anterior, penetran por la sustancia perforada anterior, irrigan el rostrum o pico del cuerpo calloso, la rodilla, la región anteroventral del putamen, la cabeza del núcleo caudado, el septum lúcido. Bueno, entonces la cerebral anterior se está encargando de la irrigación de las regiones anteriores de las estructuras centrales de los hemisferios cerebrales. Pericallosa, pues lógico, va irrigando tanto al cuerpo calloso como a la circunvolución del cíngulo, porque esa va rodeando el cuerpo calloso. ¿En dónde? Pues en su región anterior. ¿Ok? Calloso marginal, a esta parte de irrigar el lóbulo límbico a través de ramas descendentes, pues me va a irrigar, aquí lo ven, ¿sí? Tiene su origen a nivel de la rodilla del cuerpo calloso. Irriga el lóbulo paracentral, la mayor parte del lóbulo subparietal, la circunvolución frontal medial, o sea, toda la región anterior, y partes de la circunvolución. Aquí está mal. De la circunvolución del lóbulo límbico, lo que les había manejado, ¿no? Y claro, las fibras del cuerpo calloso. ¿Ok? ¿Qué pasó? Se salió. Voy a compartir nuevamente. Compartir. ¿Ok? Sí la ven, ¿verdad? Sí, doctor. Ok.
Bien. Lo que les comentaba hace un rato. Arteria frontopolar irriga la parte interna de la región prefrontal hasta el polo frontal. Vean las ramas orbitarias. Orbitofrontal, esa es la arteria orbitofrontal. ¿Qué irriga? Pues la rodilla del cuerpo calloso, el giro recto del lóbulo anterior en su base, el bulbo, la cintilla olfatoria, ¿ok? Entonces, ¿qué me irriga la órbita frontal? Fundamentalmente el bulbo y la cintilla olfatoria. Entonces, ustedes escojan ahí las estructuras más grandes, más importantes, y son las que se tienen que aprender. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. En su documento están las ramas de la cerebral media. Aquí no están en esta presentación, pero es lo mismo que tendrían que hacer. ¿Ok? Revisar cada una de los cuadritos que están ahí, pero ahora de la cerebral media, ¿sí? Ya que no la coloqué. ¿Sí? Están todas las demás excepto ellas. En el documento de arterias, en donde ven los segmentos, ¿sí? Está un poco más complejo. Yo lo único que les aconsejo es que si dice arteria hipoficiaria, en su documento es una rama, ok, me voy al otro y veo qué hace. ¿Sí? ¿Qué más irriga? ¿Queda claro? Porque en ese documento también vienen estructuras más finas de irrigación. ¿Sí? Entonces, si quiero saber más, me voy a ese documento, si no lo olvidan y ahí lo dejan. Nunca les van a preguntar segmentos, nunca. No está en el programa preguntar segmentos de cada arteria. ¿Sí? Nada más para que vean ustedes que cada una de estas arterias se divide en segmentos. Y les voy a decir, ese documento está sacado de artículos de Roton. Roton es un médico, también su hijo, en Estados Unidos, creo, ¿sí? Que toda su vida se han dedicado a disecar vasos. Pero vean lo interesante, deben tener un anfiteatro fantástico, porque dicen, ok, vamos a estudiar la arteria coroidea anterior o la arteria recurrente de Heuner. Y lo vamos a hacer en 50 cadáveres. Y entonces agarran sus microscopios y empiezan a disecar 50 cadáveres, 70 cadáveres, 30 cadáveres. Toman fotografías, disecan hasta las ramas más pequeñas que ustedes se puedan imaginar, con técnicas especiales, y al final hacen una publicación de la arteria coroidea anterior o recurrente de Heuner, o el que ustedes quieran, de 15, 20 hojas, en donde describen cada una de las ramitas y variantes que encontraron en ese estudio. Entonces, todos los neurocirujanos tienen que leer los artículos de Roton. Es obligatorio. De hecho, hay un libro, nada más que no lo localizo. Si lo localizo, luego se los mando. ¿Sí? Por ahí lo tenía yo y está en electrónico, pero no lo he localizado. Son miles de archivos que están guardados en discos duros, entonces a veces no es tan fácil encontrarlo. Pero si lo logro encontrar, se los voy a mandar, porque es interesante, o sea, como cultura general, ¿no? Entonces, esto es lo básico que ustedes deben aprenderse del sistema vascular. Ahora, voy a dejar de compartir esta y voy a poner otra presentación. ¿Sí? A ver si está por aquí o ya la quité. No, aquí está.
porque quiero que platiquemos acerca de algunos aspectos importantes de la irrigación. ¿Por qué tienen que estudiarla? ¿Ok? Dice aspectos relevantes. ¿Sí la ven? ¿Ok? Sí. Bien. Causas de enfermedad vascular. Y entonces aquí tengo embolia. Émbolo. ¿Cuál es la diferencia entre embolia y trombosis? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene una idea de qué es embolia y qué es? Bueno, ay, perdón. Sí, Según Yasmin. recuerdo, trombosis es cuando se forma por así decirlo, un coágulo, y embolia es aire dentro del sistema. Ok, ¿quién más? Según yo, el trombo igual es como un... sí, igual es un... sí es un coágulo, pero la embolia puede ser grasa, ¿no? O algún objeto. Am, Sí, díganle. yo tenía entendido que trombosis es cuando se forma un coágulo y, por decirlo así, se queda detenido, y la embolia es cuando se mueve, cuando puede moverse, Viajar. pero igual es un coágulo. Ok, mire, este es un vaso. ¿Estamos de acuerdo? Y nuestros vasos, a su edad, pues todavía están muy limpios. A mi edad, quién sabe. ¿Sí? Ya muchos de mis vasos deben estar con placas de ateroma, a pesar de que nos cuidamos como médicos, ¿sí? Y no comemos mucha grasa afuera y compramos el mejor aceite, ¿sí? Las mamás ahorran en todo menos en aceite. Entonces, a partir de ahora, díganle a su mamá, a ver, ¿qué aceite traes? ¿Sí? Ahorren en el papel de baño si quieren, pero en aceite compren el mejor. ¿Ok? Busquen, investiguen cuáles son los mejores aceites. Claro, el ideal es aceite de oliva, pero con ese no se puede cocinar. Tienen diferentes grados de manejo con calor. ¿Ok? Entonces, pues no se puede utilizar. Pero, ¿por qué les digo esto? Bueno, porque tenemos que cuidar nuestros vasos. Si siempre cocinan con manteca, que es lo que ocurre en muchos pueblos y en muchos lugares, que es riquísimo, ¿verdad? Las placas de ateroma son mayores. ¿Sí? Bueno, ¿qué es una placa de ateroma? Es esa grasa que se va pegando a los vasos, así como a los trastes y a todos cuando terminamos de comer. Ahí se queda la placa de ateroma. ¿Ok? Y va creciendo. Son desechos, ¿sí? Que se forman en diferentes vasos. Y recuerden que la sangre viaja, ¿ok? Entonces, como esta sangre va con cierta fuerza, este montículo, este ateroma, le sale una cola, ¿ok? La misma fuerza de la sangre está haciendo que le aparezca una cola. Y si esa cola se rompe, empieza a viajar. Y como en el sistema vascular pasamos de vasos mayores a menores hasta capilares, va a llegar un momento en que ese vaso se detiene y ocluye. Eso es un émbolo. ¿Quedó claro? Y entonces el paciente tiene una embolia. ¿Ok? Por esa placa de ateroma. Cuando esta placa de ateroma crece y crece y crece y ocluye el vaso, in situ, hablamos de trombo. ¿Ok?
¿Queda claro para todos? Ahora, la pregunta es, ¿qué cosas me pueden causar embolia? Un pedazo de ese trombo que se está formando, ¿ok? Del mismo material de la placa de ateroma. Pero, ¿qué tal si me inyectan? Me dejan mi venoclisis ahí, ¿sí? Y empieza a entrar aire. O no le quitan bien las burbujas a la ampolleta, a la jeringa que me van a inyectar y le queda aire. ¿Sí? ¿Queda claro? Me van a inyectar en una vena. O me hacen una liposucción, la ruptura de vaso, y la grasa se mete. Y entonces tengo una embolia grasosa. Acuérdense de Lucha Villa, no sé si la conocieron. Falleció por una trombosis de tipo grasa, después de una liposucción. ¿Sí? Entonces, hay riesgos, siempre hay riesgos. ¿Sí? Me quiero deshacer de algo, de alguien, bueno, pues le inyecto aire. ¿Sí? Y ese aire va a formar, claro, en un vaso. Va a formar, van a decir que estoy dando ideas. Si yo inyectara aire, ese aire viaja en burbujas, cientos, miles de burbujitas que ocluyen y entonces producen una trombosis, una embolia gaseosa. ¿Ok? En el espacio, alpinistas que suben montes tienen problemas, pueden tener problemas de este tipo. ¿Ok? ¿Sí? Por los cambios de presión. En fin. Oiga, doctor, Sí, sí, dime. porque, bueno, yo había escuchado que, por decir, las personas que sufren o que padecen de varices y todo esto, Exacto. si, la primera es una pregunta, ¿es bueno reventarlas? Y la otra es que según dijeron, bueno, o decían que si te las reventabas tú solo, te podía dar trombosis o algo así. ¿Eso es cierto o cómo es? Es frecuente la trombosis venosa en extremidades, porque sí se llega a presentar. ¿Ok? Lo ideal es que cuando haya varices hay que ir con el médico, ¿sí? Para que valore el estado, sobre todo si hay mucho dolor, si hay incapacidad para caminar, porque sí pueden ser fuentes, ¿verdad? En donde se formen trombos, ¿ok? O embolias. El trombo, ya les dije, se rompe y genera un émbolo. ¿Sí? Entonces sí es muy importante cuidar las varices. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no son buenas reventarlas? No, Digo, para ¿no es nada. buena? No, para nada, ni masajes, ni cosas de ese tipo. ¿Sí? ¿Ok? Lo ideal es ir con el médico, les van a mandar medicamentos para hacer que esa grasa desaparezca, que las placas disminuyan, ¿sí? A veces hay que tratarlas, las varices, sobre todo cuando son muy delgaditas y muy abundantes, se esclerosan, en fin, hay infinidad de tratamientos para varices, ¿ok? Pero pueden ser causas de trombosis o embolias. Bien. Ah, ok, gracias, profe. El otro problema es cuando un vaso se rompe o deja de enviar sangre. Entonces, si yo dejo de enviar sangre porque tengo ahí un embolo o un trombo, esta zona va a entrar en un estado de isquemia, todo el territorio de irrigación. ¿Ok? Es lo que pasa en el corazón. ¿Sí? Se forman zonas isquémicas, ¿verdad? Y entonces tenemos problemas cardíacos. Bueno, en el cerebro puede ocurrir eso. Y de hecho ocurre. Si ya no hay flujo, si ya no hay flujo de sangre hacia su territorio, aparecen zonas isquémicas y las neuronas mueren. Si los vasos se rompen, entonces aparece una hemorragia y ya quedamos.
que si se cambia el medio exterior de las neuronas, dejan de conducir en principio. ¿Sí? Entonces, muchos pacientes pierden el conocimiento. Y en segundo lugar, las neuronas empiezan a morir. ¿Sí? De toda esa zona donde está el sangrado. O de esa zona donde ya no hay irrigación, ya no hay oxígeno. Bien. Las otras causas importantes son las malformaciones vasculares, como son los aneurismas, o como son las malformaciones arteriovenosas. Muchos de nosotros, si nos abren la calota y revisaran nuestro cerebro, veríamos que podríamos tener malformaciones arteriovenosas. Y a veces podemos vivir toda la vida con ellas y no pasa nada. A veces un pequeño aneurisma es capaz de generarnos muchos problemas. Vean aquí, ¿sí? Por ejemplo, el seno cavernoso. Hay casos de trombosis del seno cavernoso. Por ahí busquen un artículo, ¿sí? Trombosis del seno cavernoso. Y quedamos que por el seno cavernoso viajan los nervios oculomotores. Oculomotores. ¿Sí? Una rama del trigémino. Entonces voy a tener sintomatología, oftalmoplegias o alteraciones vasculares por lesión de esa rama trigeminal. ¿Sí? Una trombosis. ¿Ok? Aquí la vemos. ¿Ok? Puedo tener infinidad de aneurismas. Vean, por donde quiera puede haber un aneurisma. Y entonces, por ejemplo, aquí empieza a comprimir quiasma, nervio, ¿ok? Y entonces empiezo a tener trastornos de las estructuras que está comprimiendo. Entonces, muchos datos neurológicos, encefálicos, pues hay que estudiar al paciente para ver qué es lo que le está causando eso. Ahora, quiten el color y pongan otro color y ya no son vasos, son tumores. Ocurre lo mismo. Los tumores crecen y van comprimiendo, ¿sí? Y van alterando la función, pues, de las estructuras donde se encuentran. Por ejemplo, este es un aneurisma del tronco basilar en la fosa interpeduncular. Y entonces, vean, empieza a crecer y empieza a comprimir mesencéfalo. ¿Ok? Entonces, son causas de enfermedades vasculares. Hemorragias. En los bebés, estos son de niños generalmente, en los bebés es frecuente la hemorragia periventricular o intraventricular. ¿Sí? Hablamos luego, dicen, ¿qué tiene el bebé? Tiene una hemorragia subventricular. ¿Qué quiere decir subventricular? Periventricular. Alrededor de las paredes de las cavidades ventriculares hay infinidad de tuberías, vasos. Y cuando esos vasos se rompen, producen hemorragias que pueden entrar hacia las cavidades ventriculares. Y entonces imagínense un vaso roto que empieza a llenar de sangre todas las cavidades ventriculares. Observen aquí esta hemorragia. Observen esta. ¿Sí? No puse, debería haber puesto una aquí en la rodilla de la cápsula interna, que son las arterias lenticuloestriadas. Me afectan totalmente esa zona. Y vean esta hemorragia. Una hemorragia subdural por debajo de la dura madre empieza a comprimir el encéfalo. ¿Ok? Entonces, hemorragias pueden haber por todos lados.
Es diferente una hemorragia subdural a una hemorragia epidural. Ahorita vamos a ver por qué. Observen esto. Arteria carótida interna y hay un aneurisma. ¿Qué hace el aneurisma? Empieza a comprimir el nervio óptico. Y entonces produce lesión de estos axones. Y entonces empezamos a perder visión. Bueno, hay que estudiar al paciente. Porque claro, puede ser desde un problema en retina, puede ser un problema en infinidad de lados. ¿Sí? Y necesita entrar a un protocolo de estudio hasta llegar a una resonancia para descartar aneurismas, ¿sí? Campimetrías, etcétera, ¿sí? En las sintomatologías visuales. Aquí está la trombosis del seno cavernoso. ¿Sí? Entonces ven aquí cómo en el seno cavernoso viaja el nervio abducen pegadito a la arteria carótida interna, el troclear, el oculomotor, y vean la rama oftálmica y maxilar del trigémino. Todo esto viaja aquí dentro del seno cavernoso. Se trombosa o hay un aneurisma, por ejemplo. Empezamos a comprimir y empieza una parálisis de ciertos músculos extraoculares o trastornos sensitivos en ciertas regiones de la cara. Bueno, pues, para que vean que los diagnósticos pueden ser complejos. ¿Ok? Y claro, pues esto se lo dejamos al neurólogo y al neurocirujano, que son los que tienen más información, más conocimientos. Otro aspecto importante que debemos recordar es este. Vean, esta es la cerebral media. Realmente este esquema es el que me está mostrando, más que el de Netter, cuál es el territorio de la cerebral media. Y vean que no abarca todo. ¿Ya lo vieron? Toda la periferia no llega ahí. ¿Esto qué quiere decir? Que las arterias que están a un lado son las que se van a dar vuelta y se van a meter, ¿sí?, en la cara dorsolateral. ¿Ok? Esto en azul es el territorio de la cerebral media. Aquí lo veo. Pero vean que no llega a la cisura interhemisférica, ni llega a todo el lóbulo temporal. Ah, entonces la verde es la cerebral anterior. ¿Ya la vieron? Se dice que la cerebral anterior irriga los 2/3 anteriores de la cara medial de un encéfalo o de un hemiencéfalo. Y la cerebral posterior, el tercio posterior. Bueno, porcentajes, más o menos. Pero vean el territorio de la cerebral anterior, la mayor parte de la cara medial. La cerebral posterior, vean todo el lóbulo temporal. Casi todo el lóbulo temporal, porque la cerebral media me irriga parte de este lóbulo temporal. Pero lo interesante es que estas ramas que llegan acá, todas se anastomosan con ramas de las arterias que están llegando. Y entonces, aquí hay anastomosis de la cerebral media con la cerebral anterior. Aquí hay anastomosis de la cerebral media con la cerebral posterior. ¿Ok? Y entonces, si se trombosa alguna arteria o hay un émbolo, no pasa nada, más que en la zona donde ocurrió ese trombo, ese émbolo. ¿Ok? Si observan aquí, aquí las vemos. Esta es la cerebral anterior, con sus ramas. Practiquen su inglés. ¿Sí? Aquí veo la cara medial, cerebral anterior. Y aquí veo la cerebral posterior, que llega al lóbulo occipital. Entonces, cerebral posterior. Espero que esto les sirva para que ubiquen cómo están distribuidas las arterias y que todas se
anastomosa. ¿Ok? Si yo veo aquí, ocurre lo mismo en la cara basal. Vean, la mayor parte de la cara basal, ¿sí?, está irrigado por la arteria cerebral posterior. Pues aquí veo la arteria cerebral posterior. ¿Ok? La cara basal. ¿Sí? Aquí ven ramas de la cerebral anterior y de la cerebral media, que irrigan la cara basal del lóbulo frontal. ¿Queda claro la anastomosis? Bien, cerebral media nada más para mencionar dos cosas. Todas las arterias se dividen en segmentos, como está en su documento 2 de irrigación. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver que en el segmento M1 de la cerebral media se originan las lenticuloestriadas. ¿Ok? Y así se van, que hay en M2, en M3, en M4. ¿Sí? Y la mayor parte de los grandes vasos se dividen en segmentos, que por ahí los tienen. No es necesario que se los aprendan. ¿Sí? Lo que deben aprenderse son las lenticuloestriadas. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque vean esto. Este es un esquema que ya vimos. Vean estas rayas horizontales. ¿Ya las vieron? Que abarcan brazo anterior, rodilla, brazo posterior y se llaman lenticuloestriadas. ¿Ok? Aquí veo la cabeza del núcleo caudado y veo verticales. Pues son las arterias estriadas mediales, la arteria recurrente de Heuner. ¿Ok? Veo el tálamo en su región anterior, arterias tálamo perforantes del polígono de Willis. Veo la región posterior punteada, las tálamo geniculadas de la cerebral posterior. Veo la región medial, el núcleo dorsomedial. Vean, arterias coroideas posteriores, porque van a formar los plexos coroides del tercer ventrículo. Y entonces cuando se meten, pues le dan ramas al núcleo dorsomedial. ¿Sí? Entonces la idea no es para que se aprendan todo esto, sino para que recuerden que una arteria en el trayecto que va y en las estructuras que están adyacentes les van a dar ramas. ¿Ok? Y que nunca me olviden esto. Lenticuloestriadas. ¿Ok? Porque tenemos un papá, un abuelo, un tío que son hipertensos. Y un buen día pueden presentar un EBC. Y debemos saber, pues, qué tenemos que hacer. Por lo menos evitarlo, que no lleguen ahí. La otra situación que también quiero comentarles es esto. Si ustedes se dan cuenta aquí, este es el lóbulo de la ínsula. Y aquí da la cerebral media, sus ramas superiores y sus ramas inferiores o temporales. Y vean que aquí la cerebral media irriga toda esta zona y llega hasta acá, hasta el brazo, quizás al tronco, una parte. Y la cerebral anterior es la que irriga la cara medial. Entonces me está irrigando pie, pierna, muslo, cadera. ¿Estamos? Pelvis. Entonces, no es lo mismo que yo tenga problemas neurológicos en extremidades inferiores por un problema vascular que en extremidades superiores. Si es un problema vascular, las arterias son diferentes. Esta es la arteria cerebral anterior, que irriga la cara medial y parte de la dorsolateral, y esta es la cerebral media, que irriga la mayor parte de la cara dorsolateral. ¿Ok? Y entonces cada arteria va irrigando diferentes regiones corporales. ¿Ok? Entonces, cuando decimos el paciente neurológico tiene problemas vasculares y sus síntomas son por ello, tenemos que buscar qué arteria es. ¿Sí?
como muchas veces haciendo arteriografías, haciendo resonancias. ¿Ok? Aquí ven una arteriografía en donde ven el polígono de Willis. Y vean algo interesante en esto. Podríamos hablar horas y horas de problemas vasculares. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Esto dice arteria vertebral. ¿Ok? Arteria vertebral. ¿Qué es esto? ¿No es el polígono de Willis? Sí, ese está allá arriba. ¿Qué es? la arteria vertebral. Es la otra vertebral. Pero vean que una está hipoplásica, delgadísima, y la otra está gruesa, casi parece el tronco basilar. Bueno, es su... Sí, dime. Escucho. ¿No? Es que decía que, sí, algo decía en su documento de que la vertebral era en la mayor parte de las veces era hipoplásica, ¿no? Del lado derecho. Exacto. Sí, en muchas personas está más hipoplásica una que otra. Y así en todo el sistema vascular puede ocurrir. ¿Ok? Sí, es frecuente ese tipo de situaciones. Claro, aquí veo las dos vertebrales, aquí veo el tronco basilar, se divide en cerebrales posteriores, veo aquí que está llegando la cerebral media, vean que hace aquí un sifón intraóseo, y aquí la cortaron, y vean aquí la cerebral media, bueno, aquí da vuelta, pues aquí no la pueden cortar, aquí da vuelta, le da la cerebral media y la cerebral anterior, ¿ok? ¿Sí? Entonces, este es una arteriografía. Aquí están los componentes del polígono de Willis. Y la idea es que todas las arterias dan infinidad de ramos perforantes. Todas. Y esas arterias perforantes se dividen en grupos. Nada más recuerden que hay grupos. No es necesario que se aprendan el grupo anterolateral, posteromedial, posterolateral. No. ¿Sí? Simplemente que en el polígono de Willis salen arterias perforantes que entran al interior del cerebro. Y entonces en algunas estructuras van a decir arterias perforantes tales. Bueno, pues ya sé que vienen del polígono de Willis. ¿Ok? Vean en una resonancia, cuando ustedes sean expertos, aquí ven la arteria cerebral media, ¿sí? Que se va hacia el lóbulo de la ínsula. ¿Ok? Ven la cerebral anterior y cerebral anterior. ¿Ok? Entonces, en una resonancia es posible ubicar las diferentes arterias, el polígono de Willis, lo que ustedes quieran. Aquí ven la cerebral posterior, como va hacia atrás, y se distinguen muy bien las arterias. Ya alguna vez lo vimos en la cara medial de encéfalo. Vimos una resonancia y ahí ven la pericallosa anterior y la pericallosa posterior, ¿sí? Entonces, en una resonancia es fácil ver vasos, si sabemos la disposición de estos. Esto es para que vean nada más, vean arteria cerebral anteroinferior, le puedo poner tronco basilar. ¿Qué es esta arteria? La arteria auditiva interna o laberíntica, ¿sí? ¿Ok? Generalmente sale del tronco basilar, en algún porcentaje cerebelar anteroinferior. Vean cómo se mete junto con el 8 y el 7, se van de vagos, ¿sí? Y cómo da ramas a todas las regiones del oído interno, que ya algún día lo vamos a estudiar. ¿Ok? Imagínense si aquí recibo los sonidos y mis arterias ya están todas rígidas, llenas de placas de ateroma. Entonces los abuelos, los padres grandes, se quejan de zumbidos, ¿sí? Porque la sangre al pasar ahí en una tubería vieja hace ruido, ¿sí? No es lo mismo en un bebé, en un niño, en ustedes, ¿sí?
pero en muchas personas de la tercera edad los zumbidos son sumamente frecuentes. Simplemente por las placas de ateroma. ¿Ok? No olviden esta arteria. ¿Cómo se llama? La meningia media. Meningia media. ¿Es rama de la carótida interna? Pregunta directa. ¿Sí? No. Respuesta, no. Si lo fuera, estaría en el cuadrito, ¿o no? ¿Cierto? ¿La hubiéramos puesto por ahí? No. ¿Ok? Sin embargo, esta es una rama de la carótida externa. ¿Y por qué platico de ella? Porque está entre la dura y el hueso. ¿Ok? Veanla aquí, vean, si hubieran visto un cráneo, verían las impresiones que deja la arteria meningia media. Es la arteria meningia media. ¿Ok? Bueno, un pelotazo, béisbol, basquetbol, frontón, el que ustedes quieran. Boxeo, un golpe. El niño se cae, ¿sí? Y se golpea. La mamá sale corriendo con el médico. Siempre. Y siempre va a pedir una placa, porque ¿qué tal si se fracturó? ¿Qué tal si tiene un hematoma? ¿Qué tal si? La verdad es que nunca han visto a un niño fracturado con un yeso en la cabeza, ¿o sí? No. Claro, si fue un accidente automovilístico, se cayó de 3 pisos y se fracturó todo el cráneo, bueno, entra cirugía. ¿Estamos? Pero nunca le vamos a poner un yeso. Entonces, la mayor parte de los problemas, ¿sí?, que se presentan en los golpes, hay que descartar un problema de arteria meningia media. ¿Ok? ¿Cómo lo descartamos? Teniendo en observación al niño unas 2 horas. Se golpeó y fuerte. No lo dejen dormir. Si lo llevan al hospital, el médico los va a regañar porque quieren una placa, porque no tiene datos. Y de todas maneras, si lo llevan al otro día, también las va a regañar. Porque ¿por qué lo llevaron hasta el otro día? Ya, siempre es así. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en muchos de ellos? Observarlos. Si no hay vómitos, si no hay movimientos anormales, mirada perdida, quiere estar dormido todo el tiempo. Esos son datos de correrle al hospital. ¿Sí? Pero si el niño anda jugando igual que siempre y no tiene sueño, no hay náuseas, no tiene ni dolor de cabeza porque es resistente al dolor, ¿sí? Oiga, doctor, yo me acuerdo que una vez me caí de un columpio Sí. y pero me caí como de cabeza. Entonces, yo me acuerdo que solo vi como, yo creo que me caí y después de o sea, como después de 5 segundos ya no recuerdo nada de mi vida. O Sí. sea, me desmayé y ya cuando desperté, o sea, es que no sé muy bien si me desmayé. No, creo que sí me desmayé y después me quedé dormida porque me dolía mucho la cabeza y después de que me desperté, vomité luego. Y yo creo que yo tenía como unos 5 años o 6, Y pero te pues no me llevaron al doctor. te llevaron al hospital. No, Sí, y no le pasó nada. ¿Sí? O sea, pues bueno, no. realmente puede ocurrir. Lo importante es que tenemos que vigilar, sobre todo a los niños, cuando ocurre esto. ¿Ok? Imagínense un boxeador, un futbolista, un tenista, que lo golpean, un knockout, y no le hacen caso. O sea, un knockout es
pierdo la orientación, no sé ni qué estoy haciendo aquí, no sé dónde estoy, ¿ok? Esos casos, sobre todo de pérdida de conocimiento, hay que hacerle estudios. ¿Por qué? Porque puede haberse roto la arteria meningia media. Dejen todo lo demás, la meningia media. Y entonces va a generar un hematoma extradural o epidural. Si yo a ese boxeador le digo, no, descansa, duérmete, y me olvido de él, y hay una ruptura, se genera un hematoma, comprime el cerebro, el paciente entra en un estado precomatoso, comatoso y se muere. Y se muere. Y muchos boxeadores se han muerto por eso. Y muchos deportistas por eso. Porque no les hacemos caso. ¿Ok? Entonces la idea es, siempre tomen en cuenta la arteria meningia media. Y siempre vigilen que no haya datos neurológicos. Pueden ser pasajeros como los de su compañera. Se presentaron, sí, el traumatismo fue intenso, perdimos el conocimiento. Hace muchos años, ¿verdad? Fui a Cuernavaca, me gusta tomar mucho fotografía, ¿sí? Llevaba una buena cámara, empezó una tormenta y yo de loco salgo disparado a la palapa por mi cámara. Llegué a la palapa, tenía un piso resbaloso, me caí, perdí el conocimiento. Nadie se dio cuenta porque a nadie le avisé. Y después de X tiempo, ok, desperté, ¿sí? La cámara estaba bien guardada, caminé hacia la casa, ¿sí? Llegué y pues les dije, es que me duele mucho la cabeza, me acabo de golpear, tenía golpes en todo el cuerpo. Ok, me estuvieron vigilando y ya, eso fue un sábado. El domingo nos regresamos manejando, yo venía manejando y no pasó absolutamente nada. El miércoles, mi esposa se había ido al hospital, todo el mundo, no había nadie, despierto, y es un vértigo imposible. No pude pararme de la cama, todo daba vueltas. ¿Sí? Fue un efecto por el traumatismo que afectó el oído interno, el aparato vestibular. Ya como pude, hablé por teléfono, vinieron, fuimos con el médico, hicieron pruebas, etcétera, ¿no? Y el tratamiento y todo lo demás. Pero a partir de ese tiempo, pues he tenido periodos muy esporádicos de crisis de vértigo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pues es una secuela que quedó de ahí. No hubo nada más. Entonces, nunca olviden la arteria cerebral media. ¿Ok? El otro aspecto que quiero que recuerden es este. Toda arteria que va pegada a una estructura, ya les dije, da ramas perforantes, generalmente lineales. Vean esta. Esta es la arteria espinal anterior, en bulbo. Y vean cómo da ramas lo que comentábamos ayer, a la pirámide fascículo corticoespinal, al fascículo, al menisco medial, al fascículo longitudinal medial, al núcleo del hipogloso. Todo esto irriga. Entonces, si yo tengo una trombosis aquí, pues voy a tener una sintomatología que afecte estas estructuras. ¿Queda claro? Por ejemplo, este es el territorio de la arteria vertebral. Va pegada y da ramas perforantes. Arteria vertebral. Esto se ocluye, pues me va a dar un síndrome de arteria vertebral vascular. O vean la pica, arteria cerebral postero-inferior. Vean cómo se mete. Y entonces, este es su territorio. O la arteria cerebral antero-inferior. Vean, núcleos, esto ya está casi en puente, puede afectar núcleos cocleares, ventral, dorsal, ¿sí? ¿Ok? O puede afectar a las fibras del pedúnculo cerebral inferior, en fin. Y entonces tengo toda una serie de datos neurológicos por oclusión o trombosis de esta arteria.
¿Quedó claro? O un sangrado, se rompió, entonces afecta todo su territorio. Entonces, así podemos ver, vean aquí el tronco basilar y cómo va dando sus ramas circunflejas, ¿sí? Vean, paramedianas, circunflejas cortas, circunflejas largas, ¿sí? Que veíamos en la protuberancia. Y entonces, si se ocluye cada una de ellas, pues me va a dar un síndrome que va a afectar y va a dar la sintomatología de las estructuras que van a dejar sin irrigación. Eso es lo que va a estudiar el neurólogo y pues va a tratar el neurocirujano. ¿Ok? ¿Sí? Vean aquí en el mesencéfalo. Y vean cómo todo se divide en cuadrantes, ¿sí? Por la vascularización. Aquí veo ramas de la arteria cerebral posterior. ¿Sí? Aquí veo, vean, estas arterias cuadrigéminas se van para acá. ¿Ok? O la arteria cerebelosa que viene del tronco basilar, cerebelosa superior. Aparte de irrigar la tienda del cerebelo, también me irriga parte del mesencéfalo. ¿Ok? Y claro, luego llegan las arterias cuadrigéminas para irrigar pues esta zona. Entonces los territorios vasculares a veces también se superponen. ¿Ok? Y una estructura puede estar irrigada por ramas de varias arterias. Eso es lo que quiero, solo que recuerden. Ok, hasta acá no tenemos dudas, preguntas. Esto es lo que tendrían que aprenderse sobre sistemas arteriales. ¿De acuerdo? Vamos a ver rápidamente sistemas venosos, lo que se van a aprender. Sistemas venosos son sumamente complejos y nadie se mete con ellos, ¿sí? La verdad es que nadie se quiere meter con ellos, ¿sí? Bien, si ustedes ven la cara dorso-lateral de un encéfalo, lo primero que me voy a aprender son 3 grandes vasos venosos. O sea, recuerden, las arterias se ramifican, se capilarizan, aparecen capilares arteriales, se convierten en capilares venosos y entonces se empiezan a formar las vénulas, las venas de pequeño calibre, mediano calibre, ¿sí? Y calibre mayor. Y entonces aquí veo cómo estas venas van saliendo del tejido encefálico. ¿Ya las ven? Por supuesto, aquí estaban capilares venosos, ¿sí? Vénulas. Entonces veo cómo las venas van confluyendo y haciéndose cada vez más grandes. Y al final, pues salen estas 3 grandes venas de la cara dorsolateral. Me las voy a aprender. La primera se llama vena anastomótica superior. Ok, ya tengo la vena anastomótica superior. ¿De acuerdo? No tengo artículo de pregrado, tengo uno de posgrado, pero son infinidad de venas, o sea, en mi caso mandárselos. ¿Sí? Entonces háganme caso ahorita. Vena anastomótica superior o de Trolar. Esa es la que me voy a aprender. Esta. Vena anastomótica inferior o de la B. Esta. Y esta vena que se mete en la cisura lateral, que es la vena cerebral media superficial. ¿Ok? ¿Cómo se formaron? Por los afluentes de las venas que salieron de todos lados. ¿Ok? De todas las áreas. Salen y forman esas 3 grandes venas. ¿Ok? Estas venas, todas las venas encefálicas, tarde o temprano, tienen que drenar en senos durales. En senos durales. ¿Ok? Y entonces veo, esto que observan ustedes aquí, esto en azul, se llama seno sagital superior. Seno sagital superior. ¿Ok? ¿Vamos bien?
doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, la vena anastomótica superior desemboca en el seno sagital superior. Esto que ven ustedes aquí es el seno lateral. Entonces la vena anastomótica inferior o de la vena drena en el seno lateral. Hay un apunte donde, luego se los mando, donde están los senos y las venas que llegan. Entonces eso puede ayudarles. Y luego tengo la vena cerebral media superficial. Si yo la sigo, obsérvenla, aquí viene la vena cerebral media superficial. Se mete en la cisura lateral, va a la cara basal y va a terminar en los senos cavernosos. ¿Ok? Viene aquí y hace esto, al seno cavernoso. Me regreso. Viene aquí, se mete aquí a la cara basal y entonces sale aquí en la cara basal y se va al seno cavernoso. Eso es lo único que tienen que aprenderse. La cara dorsolateral, toda la sangre venosa drena a 3 grandes venas que son anastomótica superior, anastomótica inferior y vena cerebral media superficial. La anastomótica superior drena al seno sagital superior. Anastomótica inferior al seno lateral. Y vena cerebral media superior a el seno cavernoso. ¿Ok? Y entonces, si me regreso, yo puedo decir, ¿no? ¿A dónde drena el área motora y premotora? Pues al seno sagital superior o a la vena anastomótica superior. ¿Sí queda claro? Ya, son relaciones nada más. Bien. Esas son las 3 venas que tienen que aprenderse. Ok. Luego, ¿qué me tengo que aprender? Aquí hay una vena gigante. ¿Ok? Esta es la vena basal de Rosenthal. Vean que va en la cara basal del lóbulo temporal. ¿Sí? Y esta vena se forma por la vena cerebral media profunda y la vena cerebral anterior, y muchas más afluentes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué vena me aprendo en la cara basal? La vena basal de Rosenthal. ¿Ok? Que se forma por la vena cerebral media profunda y la vena cerebral anterior. Y entonces esta recoge la mayor parte de la sangre de la cara basal de los hemisferios cerebrales. ¿Ok? Digo, por si alguna vez les preguntan de venas, por lo menos que sepamos algo. Entonces ya sé las 3 grandes venas de la cara dorsolateral. Ya sé la vena que recoge la mayor parte de la sangre de la cara basal, ¿sí? Que es la gran vena basal de Rosenthal. ¿Sí? Está formada por la vena cerebral media profunda y la cerebral anterior. Si ustedes lo observan aquí, déjenme ver dónde está. Esta es la vena basal de Rosenthal. ¿Ok? Viene de la cara basal. ¿Sí la ven? Y aquí se juntan esta vena. Es la vena posterior del cuerpo calloso. Vena posterior del cuerpo calloso. Vean que trae sangre de todo el cuerpo calloso y de las estructuras adyacentes. Y drena también la vena cerebral interna. Esta vena cerebral interna trae la sangre del interior del cerebro. ¿Ok?
Entonces, la vena basal de Rosenthal que trae la sangre de la cara basal. La vena posterior del cuerpo calloso. Hay más afluentes, pero aquí se ven la vena posterior del cuerpo calloso. Y la vena cerebral interna se unen y me forman una gran vena que se llama vena de Galeno. ¿Ok? Entonces, la vena de Galeno recoge la sangre de la cara basal de mis hemisferios cerebrales, de la cara medial a través de la vena posterior del cuerpo calloso y del interior del cerebro a través de la vena cerebral interna. Ya les dije, hay muchísimos afluentes más. Y entonces se forma esta gran vena de Galeno, que es pequeñísima, porque inmediatamente drena en el seno recto. ¿Ok? ¿Qué vena drena en el seno recto? La vena de Galeno, formada por la vena basal de Rosenthal, la vena cerebral interna y la vena posterior del cuerpo calloso. ¿Ok? Si yo veo esta diapositiva, aquí ven la vena cerebral interna. ¿Ok? Esta es la vena cerebral interna. ¿Ya la vieron? Entonces yo la veo aquí y veo que esta vena trae, vean, cabeza del núcleo caudado, cuerpo del núcleo caudado, ¿sí? Ya, plexos, cuerpo calloso, o sea, trae tálamo. ¿Ya vieron el tálamo? ¿Sí? Entonces, la vena cerebral interna es la que trae la sangre de las estructuras centrales de los hemisferios cerebrales. Hay más venas, pero no son tan importantes como la vena cerebral interna. Esas son todas las venas que ustedes tienen que aprenderse. No son muchas. ¿Ok? Cara dorsolateral, 3. Cara basal, una formada por 2 grandes afluentes. Basal de Rosenthal. Cara medial del cuerpo calloso, cerebral profunda o cerebral interna, vena cerebral interna, y la vena basal de Rosenthal, que forman la gran vena de Galeno y que desemboca en el seno recto. Y algo que quiero que nunca olviden es que vean esto. Esto que está aquí es la vena oftálmica. ¿Ya? En la cavidad orbitaria puede haber una o dos venas o más venas oftálmicas, que al salir de la fisura orbitaria superior e inferior se unen y forman la vena oftálmica. Y esta vena desemboca en el seno cavernoso. Entonces, en un aneurisma o en una trombosis, ¿sí? ¿Sí? Hay ceguera total, inmediata, si se afecta este seno cavernoso, porque la sangre venosa viene de ahí. ¿Sí? Y claro, a la vena oftálmica, pues en un momento dado va a llegarle ramas de la vena central de la retina y ya. ¿Sí? Entonces el seno cavernoso es importante. ¿Va a recibir otras afluentes el seno cavernoso? Sí, muchas, de muchos lados. Pero la dejamos así. Vean aquí, la vena cerebral media profunda y grandes ramas que le llegan de todos lados. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que ustedes tienen que aprenderse sobre venas. No vamos a ver más. Y se van a aprender que los senos durales
están en el espesor de la dura madre. Vean, esta es la dura madre, aquí. Ya la vamos a estudiar el jueves. ¿Ok? Sí. Aquí está el espesor de la dura madre. Y en ciertas regiones donde la dura madre da dependencias como es la hoz del cerebro, se forma un espacio triangular. Triangular. ¿Ok? Y esos espacios triangulares son senos. Entonces, si yo los veo, este es un espacio triangular. ¿Ya lo vieron? Este es el seno sagital superior. ¿Qué forma tiene? De un conducto triangular. Y todos los senos tienen casi formas triangulares. Algunos son redondos. ¿Ok? ¿Sí? Un segundo. Sí, bueno. Sí, ¿la podría dejar en la caseta? Sí. Gracias. Ya me salió. Ok, entonces, en el seno, en los senos son espacios triangulares la mayor parte. Esto, si se dan cuenta, parece un casco de fútbol. Bueno, así me lo imagino yo, de fútbol americano. Tengo el seno sagital superior. Aquí tengo el seno sagital inferior, el seno recto, los senos transversos, el seno sigmoides, senos sigmoides. Aquí veo dos cavernosos, dos petrosos superiores y dos petrosos inferiores. Este es el sistema de drenaje encefálico. Todas las venas tendrán que llegar ahí, todas. Y al final, toda la sangre venosa llega aquí al seno sigmoides. Y aquí está el golfo de la yugular. Se va a continuar como vena yugular interna. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, vean lo interesante. Esto lo vamos a estudiar en medios de protección el jueves. Si pueden, pues traten de aprendérselo ya, pues ya hay que aprenderse las cosas. Imagínense un corte de cuello del paquete vascular nervioso. La muerte es en segundos. La pérdida de la conciencia es casi inmediata. Casi no hay tiempo para nada. Si se cortan los dos vasos. ¿Por qué? Porque ya no llega sangre por la carótida interna. Y por más anastomosis que tenga, es necesario ese oxígeno. Y por el otro lado, imagínense toda la sangre encefálica que empieza a salir por la vena yugular interna. ¿Ok? Porque es la salida de toda la sangre venosa. ¿Queda claro? En accidentes de este tipo hay que actuar muy rápido si realmente se quiere salvar la vida del paciente. Porque en cuestión de segundos, minutos, el paciente deja de recibir sangre, de tener sangre a nivel encefálico. ¿Sí? Bueno, entonces nos aprendemos las venas, nos aprendemos los sistemas de drenaje y vamos a platicar de ellos el jueves. ¿Hay alguna duda en este momento? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pónganse a estudiar en serio, porque deberían tener muchas dudas.
¿ok? O son tantas que ya no saben cuál es, pero bueno, tienen que ponerse a estudiar mucho. Ya la última clase que nos falta es medios de protección. Vamos a ver meninges, vamos a ver senos durales y vamos a ver cisternas, ¿ok? Ya no voy a modificar esas presentaciones y se las mando, ¿de acuerdo? Y les mando esta también, creo que esta no se las he mandado, les mandé las otras. Sí las mandé, ¿no? ¿O no? Las de irrigación, ok. Falta esta y les mando lo de medios de protección para que lean. Y nos vemos el jueves, ¿está bien? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Profe, gracias. Gracias, Nos doctor. vemos. Gracias, Hasta doctor. luego. Buen día. Cuídense. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bye. Profesor, Sí, dime. quería preguntarle rápido acerca de las cardiopatías congénitas. Sí. Por ejemplo, en las cardiopatías congénitas cianóticas, ¿afecta algo? En las cardiopatías congénitas, ¿qué? Acianóticas o cianóticas. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué relación tendría con lo que estamos viendo? Porque, por ejemplo, cuando tenía embriología, había una enfermedad, o bueno, lo que se conoce como tetralogía de Fallot, Sí. entonces que tiene mucha relación con todo lo del corazón y con toda la expulsión de sangre. Por ejemplo, ese tipo de personas que la padecen pueden tener cambios o afectar algo en el polígono de Willis. Mira, sí pueden y no. O sea, siempre las comunicaciones, por ejemplo, persistencia del agujero oval, de la comunicación interauricular, por ejemplo, ¿sí? Siempre que hay mezclas, siempre que falta sangre, falta oxígeno cerebral. Ujú. Generalmente se llega a compensar un poco si el problema no es muy grave. Si realmente el problema es grave, hay que operar y entonces tienen que operar a esos niños de emergencia y quizás desde el nacimiento, ¿ok? Porque si no, van a tener problemas de falta de oxígeno. Y eso le va a producir pérdida de neuronas y funciones. ¿Sí? O sea, el miedo al COVID, ya estamos vacunados, ¿sí? Ya, por lo menos yo ya estoy vacunado. Me da COVID, ¿sí? Ok, probablemente sea un cuadro gripal, ¿sí? Ya no me va a dar tan fuerte como alguien que no está vacunado. Y mucha gente que le da COVID queda con grandes pérdidas de la función del pulmonar, ¿ok? O sea, haz de cuenta que les dejaron un cuarto pulmón, ¿sí? Medio pulmón. Entonces, esos pacientes siempre van a tener dificultad para respirar. Y sus neuronas van a sufrir por falta de oxígeno. Y entonces, a la larga, pues las enfermedades degenerativas se van a presentar en serio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la falta de oxígeno va a estar matando constantemente neuronas. ¿Sí? Entonces, en muchos problemas cardiovasculares, si la oxigenación está comprometida en serio, hay que actuar rápido. Si no está tan comprometida, bueno, se puede esperar un poco para encontrar cuál es la mejor cirugía, cuál es el mejor tratamiento. ¿Ok? ¿Sí? Aquí el problema es la oxigenación, más que otra cosa. O sea, porque el paciente puede vivir, ¿sí? Pero la falta de oxígeno es crítica. ¿Ok? Y muchas de esas patologías se acompañan de otras. O sea, tetralogías y todo lo demás se acompañan de más problemas que trae el producto. O sea, no son únicas generalmente. Entonces hay que estudiarlo completamente bien. Y aparte de la cirugía que se le tiene que hacer a veces,
pues hay que ver qué otras complicaciones trae. ¿Ok? Sí, gracias, profesor. Ok, ¿qué más? ¿Nada más? Sí, nada más era eso. Gracias. Entonces nos vemos el jueves. Sí, gracias, profesor. Hasta el jueves. Hasta el jueves.